Estamos con Edgar Hay, presidente de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina. Ellos desarrollaron aquí una lucha muy importante en relación con una base militar que quiso ser establecida y también en procura de reivindicaciones propias del pueblo raizal. Yo quiero, para iniciar, hacer una pregunta a Edgar. Eh, ¿Qué les dirías, qué saludo enviarías a la gente que en el litoral pacífico y en otras ciudades se está planteando la lucha por la defensa del Parque Nacional Natural de Gorgona, que se lo quiere transformar en una base militar naval? No, muchas gracias, profe. Lo primero es un abrazo fraternal de parte de la Federación de Pescadores, que tuvimos un campamento por la dignidad y desde ese campamento luchamos 2 años y 18 días contra el proyecto de la base militar de guardacostas en la cuenca de Boune. Lo fundamental de estas luchas es tener bien claro el propósito, la unidad de las personas y organizaciones que sean necesarias, tener una línea de trabajo continua y mucha disciplina y no desistir. Hay veces que se cree que la lucha es un camino despejado hacia un objeto cierto, pero la lucha está lleno de aristas, de caminos alternativos. Entonces hay que estar permanentemente haciendo análisis de coyuntura y análisis de correlación de fuerzas. Yo le dije a Laurita que le aconsejaba aplicar un libro que nosotros lo aplicamos en el proceso, que es el libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Y le aplicamos Sun Tzu precisamente porque estábamos enfrentados a una estructura militar, no porque nosotros tengamos una concepción militar. Pero aun cuando somos pacifistas, debemos tener claras las doctrinas militares en eventos como este. Sun Tzu dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y vencerás en 1000 batallas. Y pues cuentan con nosotros, aquí para eso está la federación. Cuentan con nosotros en todo lo que podamos, en todo lo que necesiten, y lo que no podamos lo intentaremos conseguir, intentaremos apoyarlo. La lucha por el medio ambiente es una lucha de todos. El medio ambiente es el derecho al medio ambiente es el derecho de las generaciones que no han nacido, y eso es una gran responsabilidad que tenemos. Y el medio ambiente, la lucha por el medio ambiente debe estar asociada a otras luchas, unas relaciones sociales justas, una sociedad equitativa, un mundo mejor, unas perspectivas éticas bien definidas desde lo universal, unos conceptos del bien común, de transparencia, de honestidad, de dignidad, porque aspiramos a construir un mundo donde se logre vencer la corrupción, donde logremos mitigar los efectos del cambio climático y generemos unos modelos de participación y de aprovechamiento de las riquezas y de los recursos naturales de manera equitativa y de acceso igualitario a los servicios, a la educación, a la vivienda, etc. Entonces no podemos aislar la lucha por el medio ambiente de la lucha por un mundo mejor. Entonces esto es un tema ideológico. Si ideológicamente no estamos definidos, no estamos preparados para ganar estas luchas. Y para prepararnos para ganar estas luchas debemos estar apropiados de una ética y de unos principios superiores a los de los contrarios. Big Way. Edgar, ¿y qué obtuvieron
al cabo de esos 600 días del Campamento de la Dignidad? Produjimos 600 informes, pero la verdad es que tuvimos más de esos días. Obtuvimos que los militares entendieran y los agentes institucionales entendieran que en una zona protegida y en un territorio étnico no se puede hacer ese tipo de construcciones porque las afectaciones son superiores a los beneficios que ellos prometen y que esos beneficios no son una garantía. Aprendimos que las Fuerzas Armadas en este país y en el mundo están dirigidas por unas burocracias elitistas donde buscan apropiarse de los territorios étnicos para el beneficio de sus propias clases sociales. Pero también aprendimos que la unidad se construye en la acción, no solamente en las palabras. Implementamos una pedagogía que llamamos la pedagogía de la acción, que tiene mucho que ver con nuestra tradición cristiana, que significa predicar y aplicar. Es elemental. Es la filosofía más elemental que existe. Lo que dices, lo haces. Lo que prometes, lo cumples. Y eso va generando una gran legitimidad. Otra cosa que deben entender: las unidades y las alianzas no son eternas, son transitorias, y al cabo de un proceso tan difícil como esos ocurren rupturas. Entonces tiene que haber también un proceso de saneación, de saneamiento, donde hay que reconstruir el tejido de la unidad con las otras fuerzas, con los otros sectores que participaron del proceso. Porque, como lo dice el mismo Sun Tzu, entre más prolongada la campaña, más probabilidades de que se agote tu economía, que se generen rupturas, divisiones, abandonos. Y nosotros somos conscientes de eso. Fue un periodo demasiado largo. Pero una de las ventajas que tuvimos y que aún tenemos: la federación nunca se dividió. Siempre hablamos el mismo idioma. Cualquiera que tú entrevistaras de los dirigentes de la federación hablaba el mismo idioma. Y la federación escogió una persona para que se comunicara a través de los medios y se comunicara en las diferentes reuniones, para que esa narrativa nuestra se pudiera exponer con claridad, sin distinciones, sin aristas, sin complejidades. Y eso nos ayudó bastante. Afortunado o desafortunadamente a mí me tocó ese papel, que eso es un sacrificio también enorme. Los procesos tienen adversidades, tienen enemigos. Los contrarios tratan de generar divisiones, de ofrecer dádivas, y los líderes verdaderos deben estar preparados para eso. Porque una de las grandes enseñanzas que dejamos en este proceso es que es el desapego a las cosas materiales, la capacidad de desprendimiento y la capacidad de austeridad de los líderes, en el sentido de que no es que las cosas materiales no sean necesarias, pero los líderes, los dirigentes deben estar por encima de sus necesidades materiales y por encima incluso de sus cuestiones emocionales, que deben estar permanentemente en terapia. Y para eso es bueno tener buenos aliados. Nosotros tuvimos la fortuna de que implementamos una estrategia mediática que fue muy poderosa, y además porque tuvimos una gran confianza en las mujeres. Las mujeres fueron las lideresas naturales, digamos, de las partes administrativas, de las partes constructivas, teóricas. Una mujer fue la que lideró la estrategia mediática y ella hizo una gran labor. Todos ustedes la conocen. Ella es Ethel Ben, una excelente periodista que conoce los temas ambientales. Allí radicó una de nuestras fortalezas, que permanentemente teníamos comunicación con la comunidad interesada a través de nuestras redes, a través de nuestros medios, de nuestras alianzas, por medio de cartas, por medio de videos, por medio de fotografías, de comunicados, etc. Y lo otro porque fuimos muy ambiciosos, o hemos sido muy ambiciosos,
Nosotros no miramos el tema solamente de la protección del BOW, ni la protección del territorio étnico raizal. Aspiramos a construir un concepto sobre el medio ambiente a nivel internacional para poder salvar el planeta, porque es el medio más inteligente para que la humanidad se salve a sí misma. Como lo dijo Fidel Castro en el primer encuentro de Río, hay una especie en vía de extinción, porque estaban hablando de todas las especies, pero se les olvidaba la especie que a nosotros nos debía importar más, y esa especie es la especie humana. Y para salvarnos a nosotros mismos, debemos entendernos como parte de la naturaleza. Nosotros somos átomos del universo. Nosotros no somos criaturas superiores ni aisladas. Todo lo que nosotros hacemos incide en el universo. Una sola partícula de polvo que se mueva de un lugar a otro incide en el equilibrio del universo. Entonces, desde esa concepción, aspiramos a construir una comunidad humana integrada, pero desde el reconocimiento de las diversidades, desde el reconocimiento de los derechos autonómicos, desde el reconocimiento de la libre determinación de los pueblos, porque eso es lo que nos enriquece, lo que hace precisamente que los seres humanos hayamos avanzado es precisamente la diversidad. Y si desconoces la diversidad, estás imponiendo no solamente una tiranía, sino que se están cerrando las puertas hacia la construcción de procesos mucho más amplios. Y finalmente queremos una humanidad que supere la pobreza, que sea solidaria con los demás, con los más vulnerables, con los más débiles. Porque así con estos modelos políticos, económicos, verticales, donde se impone el capitalismo salvaje, o sea, la dictadura de unas élites mundiales, a través de distintas instituciones como el Banco Mundial, a través de políticas como las neoliberales, entonces la humanidad no puede prevalecer. Para que prevalezca la humanidad, tenemos que hacer unas nuevas formulaciones ideológicas, partir de los teóricos clásicos, de experiencias pasadas, de modelos de transformación, no solamente las estruendosas como las grandes revoluciones que estallan, como decía el maestro Estanislao Zuleta, sino de revoluciones tan importantes como la del Renacimiento, que no estalló, sino que ocurrió. Entonces, esa es la apuesta de la Federación, la apuesta de construir una nueva forma de pensamiento y una actitud coherente con ese pensamiento, o sea, lo que los filósofos llaman la praxis. Y a eso le apostamos, y en esas es que estamos, y a eso los invitamos, a que hagamos una gran alianza Arabic Way, de todas las personas conscientes del mundo, que nos unamos para hacer posible la construcción de un mundo mejor. Muy bien, Edgar. Te agradezco mucho tus palabras. Entonces, ¿qué última palabra que quieres decirle a la gente de allá? Yo quisiera decir las palabras de Alejandro Panágulis, que en la década de los 70 conformó la resistencia helénica contra la dictadura de Papadopoulos en Grecia. Después de haber sido torturado en la cárcel, después de haber salido en libertad, a él le pregunta Oriana Fallaci si amaba a la humanidad. Y dijo que por supuesto que la amaba, y que todo lo que hacía era por un profundo amor a la humanidad. Y lo que nosotros hacemos es por un acto de amor, pero es un amor profundo por nuestra especie. Pero también quisiera señalar las palabras de la madre de Alejandro Panágulis cuando Oriana Fallaci le preguntó sobre sus hijos. Y a eso quisiéramos que fueran los luchadores de este mundo, luchadores pacifistas, por supuesto. Le dijo: descríbeme a tus hijos. Y dijo: mis hijos son como árboles, porque los árboles mueren de pie. Y eso somos nosotros.
Muchas gracias, Edgar. Gracias a usted y mira el saboteo de Dignity. No, estuvo muy bien.